Bienvenidos a bordo. Hoy con ligero retraso porque tuvimos que prestar el avión. Creo que lo trajeron a Macri de Chapadmalal, pero la verdad no sé, yo justo estaba preparando el plan de vuelo de hoy y no podría decirle, pero me parece que el presidente volvió después de estar 2 días en Chapadmalal con una celebración amistosa con amigos de vieja época y que también lo acompañan algunos en el gobierno, pero había que volver rápido porque está nervioso, está incómodo y preocupado. Preocupado más o menos por la interna que tiene con sus socios, preocupado más o menos por esta suerte de desafío que le ha hecho el peronismo con el tema de las tarifas y el desencadenamiento social que ha provocado el incremento de las tarifas, la posibilidad de que revisen las decisiones en el Congreso de la Nación, pasado mañana, que es donde va a haber un gran barullo. Pero lo que sí está preocupado por otra cuestión. La otra cuestión es la corrida cambiaria, porque como ustedes saben, la semana pasada la Argentina tuvo que vender el Banco Central más de 4.000 millones de dólares con un agravante. El día viernes, antes de cerrar la jornada, y debido a que la demanda de dólares era incesante, el Banco Central, Federico Sturzenegger, se dio el gusto de subir en 300 puntos básicos, 3%, la tasa de interés de las LEBAC. Unos dicen que así se vuelve al carrité, se tranquiliza la gente, etc. Pero no se tranquilizó la gente el viernes. Siguieron comprando dólares. Y esa es una preocupación que el gobierno tiene, porque ya ponga la tasa al nivel que quiera ponerla, aparentemente no da resultados. Y este es un tema muy delicado. Tan delicado que Macri está con la margarita. Llamo a Juan, llamo a Pedro, lo consulto a Tito, le pregunto a Carlitos, cambio de ministros, invito a otros ministros, sigue con la margarita. Estamos en momentos de definiciones y posiblemente esta noche, mañana, algún tipo de decisión tome, porque verdaderamente se ha complicado. Cambios, modificaciones del plan económico, perseverancia en el plan económico. En el último bloque de este programa, alguien nos va a acercar alguna pista de la realidad. Mientras tanto, en el gobierno se vive una interna, como ustedes saben, que ya no es interna, es externa. Es la del presidente del Banco Central con el trío que está en la jefatura de gabinete. El viernes, al subir las tasas, Federico Sturzenegger se vengó de aquel mediodía patético del 28 de diciembre del año pasado, donde lo humillaron tanto Quintana como Lopetegui, Caputo y Peña, por supuesto. Igual, la situación es, yo diría, sorprendentemente patética para todos nosotros. El gobierno dice, Peña dice, Duhovne dice, y cuanto funcionario hay, dice, está bajando la inflación. Si está bajando la inflación, ¿por qué suben 3 puntos la tasa de interés? Poco explicable. Pero es tan poco explicable que hasta el propio presidente ha decidido, mirar hacia otro lado, convocar a otra gente. Entonces, por ejemplo, llamó a Carlos Melconian, que está siempre con el traje azul puesto, y no sabemos de qué conversaron. Pero la gran sorpresa, la novedad de la semana, fue que nos enteramos que había convocado a otra persona, a un exministro, a Domingo Felipe Cavallo. Desde entonces está inundado de versiones la Argentina con la posibilidad de que Cavallo
vuelva al gobierno, a este gobierno, en el cual nunca participó, pero como sabemos tuvo alguna participación importante en lo de Carlos Menem, con bastante éxito, y con Fernando de la Rúa con un epílogo bastante desastroso. Pero vamos a aclarar algunos puntos. El primero, dudo que Macri esté pensando en designarlo a Cavallo. El segundo, Cavallo no va a aceptar ser ministro ni de Macri ni de nadie. Tiene algunas cuestiones de salud que atender que difícilmente lo habiliten para tener la actividad que tenía en el sector público, como ministro o como funcionario. Sí puede ser, tal vez, un consejero. Un consejero que hoy, por ejemplo, publicó un artículo donde propone diversas ideas para que tome en cuenta el gobierno. Esas ideas suponen una crítica a la gestión económica de la administración Macri, al propio Macri, porque Macri se presume como ministro de Economía. Pero nítidamente dice, no es para alarmarse lo que ocurre, pero es preocupante. Y da algunas alternativas, que también vamos a conversar en el próximo bloque. Me faltaba agregar que bajo ningún aspecto Cavallo va a participar de un gobierno en el que esté Jaime Durán Barbas. Y Jaime Durán Barbas está en el gobierno de Macri. El viernes fue llamado de urgencia por Macri para ver qué solución le encuentran a un problema capital para el presidente, que es su caída en las encuestas y que ha arrastrado también a María Eugenia Vidal. Dos datos preocupantes e inquietantes para los sueños electorales del PRO. Les decía que Cavallo nunca va a compartir un gobierno con Jaime Durán Barba, porque registran un odio mutuo desde finales de las inmediaciones del año 2000, en que ambos servían a un mismo presidente, que era Yamil Maguad, el hombre que terminó introduciendo la dolarización en Ecuador, dolarización que todavía se mantiene. Pero en esa época, Cavallo proponía a Maguad que hiciera los cambios que correspondían hacer. Y Jaime Durán Barbas decía, no hagas ola porque no te conviene. Si ustedes ven, si ustedes asocian, tenemos una situación aproximadamente parecida. Pero en este programa, en una instancia que no la teníamos prevista, hace más de un año, Domingo Cavallo habló sobre ese conflicto con Jaime Durán Barba. Le pido, director, si lo podemos ver. Durán Barba le hizo ganar la elección a Yamil Maguad, me consta, y le daba a Yamil Maguad los mismos consejos que parece estar dándole ahora al gobierno de Macri. Y no es lo que pospusiera, que esperara. Y el pobre Yamil Maguad se le venía arriba una crisis fenomenal, pero resulta que con la teoría de que hay que tratar de no hacer demasiadas olas, ir muy despacio, no tomar medidas que impliquen costos políticos inmediatos, el pobre Yamil, un hombre muy capaz y muy bien intencionado, tomó una decisión de dolarizar la economía que trajo beneficio, pero los trajo para los que lo sucedieron, porque él cayó a los 2 o 3 días de haber tomado esa decisión. Les recuerdo que estos hombres confrontaron mucho una guerra entre ambos. Mientras hacían esa guerra, no pudo completar Maguad su mandato. En un país donde normalmente los presidentes se han repetido varias veces en el cargo. Me acuerdo de uno, Velasco Ibarra, que fue elegido 7 veces presidente. En consecuencia es un pueblo bastante conservador para mantener a sus mandatarios, pero no en este caso. Cambiamos de escenario, dejamos el Ecuador, el trópico, las bananas, y venimos a la Argentina, donde esta semana, pasado mañana, también en apariencia reaparece Elisa Carrió luego de un viaje que hizo por el exterior. Hay una incógnita sobre este regreso, al margen de su participación en los debates legislativos.
Es público que Macri ha hecho un pacto político con el titular de la Corte Suprema, el señor Ricardo Lorenzetti. La pregunta es, ¿cómo le va a caer a la señora Carrió esta suerte de asociación política entre ambas personas? Entre esas personas a las cuales, a una de ellas, ella lo ha denunciado por derecha, por izquierda, de atrás, de frente y de perfil. Siguiendo con estos temas de la justicia y preguntándonos, por ejemplo, ¿cuál fue la razón por la cual Cristóbal López nunca quiso hablar después de haber sido liberado temporariamente de la cárcel y a pesar de haber prometido que iba a hablar, que iba a denunciar, que iba a contar historias, que iba a revelar secretos? No habló ninguno, no dijo nada y mansamente ha vuelto ahora otra vez a la prisión. Con relación a este tema de López y estas historias policiales de estafas y no estafas, en general ustedes saben que yo no conozco, no me interesa demasiado. La sección policial siempre en general la he pasado con las hojas, pero hay un dato bastante interesante que en general no se repara. Ustedes saben que hay un señor Cuccioli que es el nuevo titular de la AFIP y que hay un señor Rosner que fue el representante en alguna medida de Cristóbal López mientras Cristóbal López estuvo detenido. Está comprobado, es público, hay una carta además del señor Rosner, que Cuccioli y Rosner se reunían cuando López estaba preso, presuntamente para negociar el futuro, la suerte de las empresas de López. Les recuerdo, negociaba el representante de Macri, el señor Cuccioli, que estaba en el gobierno, y el señor Rosner, que era el representante de Cristóbal López. Punto y aparte. Hay una medida interesante, conflictiva, de ahorro por parte del gobierno que está en marcha y de la cual vamos a tener que hablar y escuchar infinidad de opiniones. Es la modificación a los regímenes especiales en materia de jubilación, a lo que son los retiros, a lo que son todo ese mundo de las cajas particulares que en general tienen los gremios. Ahí va a haber, o se intenta que haya, un recorte, porque estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos, en situaciones que son absolutamente, diría, anómalas, y que afectan a gremios como el de los docentes, porque nadie sabe lo que ponen y lo que se llevan, que afecta al gremio de los judiciales, que afecta a gremios como el de Luz y Fuerza también. Una larga lista, impresionante la lista que vamos a ver y la discusión que va a haber al respecto. Y ya que estamos con recortes, hay un proyecto que naufragó en el gobierno, que es la creación de una especie de agencia antártica, que proponía desmilitarizar la Antártida, que las bases, algunas cerraran, otras fueran licitadas para ser administradas por particulares, por privados. El propósito es gastar menos. La verdad que ha habido bastante confusión con esto, porque convertir todo eso en un área turística hacia el futuro es un poco confuso. Las ideas que había sobre lo que se iba a ahorrar eran bastante particulares, hablaban de 1.500 millones de dólares cuando en realidad son 1.000 millones de pesos y la diferencia, como ustedes saben, es abismal. Pero en la Argentina, no sé si todavía está en claro la responsabilidad que tiene sobre Malvinas, porque como ustedes saben, el Polo Norte ya se lo repartieron 8 naciones, 8. Ya están haciendo prospección en el Polo Norte, en la profundidad. En la Antártida la situación
todavía no está tan desarrollada, pero por ejemplo China está por instalar la base con mayor cantidad de gente que hay en toda la Antártida. Y como ustedes saben, unos pocos países, entre los cuales está la Argentina, el tema particularmente de la soberanía es importante, porque es uno de los pocos países que puede reclamar soberanía sobre ese territorio o sobre una parte de ese territorio. De ahí que suena bastante rara ese propósito de privatizar la Antártida, del mismo modo que también en algunos casos hay algún tipo de inquietud por la reducción en el INVAP. INVAP, que la Argentina este año celebra la primera venta de un satélite. En este momento creo que hay 2, uno ya se vendió, el otro creo que lo están terminando, a países que no son países atrasados, como es el caso de Nueva Zelanda. En fin, me parece que hay algún tipo de anomalía entre lo que se quiere reducir y lo que se necesita responsabilizar a un país. Porque un país, por más que se ha repetido a lo largo de la vida, no es exactamente una empresa. Quizá el que mejor definió este cuadro, y antes de presentar los invitados, es el invitado que tuvimos la semana pasada, que es Jorge Jacobe, que fue una revolución en la audiencia. Le pido al director que me pase un pedacito de lo que él dijo y que luego vuelva para que yo les invite, les proponga quiénes son los 3 convocados de esta noche al programa. Por favor, director. El 35% de la población cree que la Argentina no tiene arreglo. Quiere decir decepción, bajamos los brazos, nos entregamos. Y por eso digo, están equivocadísimos los políticos y los partidos políticos que no están lanzando al ruedo a sus mejores cuadros, a la dirigencia nueva. Estamos entrando en una situación de duda respecto de que 40, 50, 60, 70 años de fracaso, esto ni lo arregla blanco, ni lo arregla negro, ni lo arregla azul, ni lo arregla rosado, esto no lo arregla nadie. Esa situación es peligrosísima. Peligrosísima y preocupante. Les prometí la nómina de los invitados. Primer invitado, el hombre que se crió al lado políticamente de Elisa Carrió y que hoy está en el gobierno de Macri. Fernando Sánchez, especialista en anticorrupción y también, obviamente, un hombre de la política, porque viene de ser diputado, donde hoy la Cámara estalla. El segundo invitado es el señor Sergio Bernstein, que quizá pueda entender qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, en términos políticos y también económicos. Y por último, quien nos puede hablar sobre los cambios, sobre qué es este artículo, esta novedad de Cavallo, y sobre si ha llegado la hora de que Mauricio Macri siga deshojando la margarita para ver si cambia o no cambia. Porque si el miércoles, después del Día del Trabajo, la corrida sigue, me parece que entramos a navegar a una velocidad que la Argentina no está acostumbrada. En un minuto volvemos con Fernando Sánchez. Bueno, si bien es mayorcito, siempre se lo ha presentado como un joven de la vida política cercano a Elisa Carrió, que ya reaparece pasado mañana, me dijeron. Así ¿O estás parece. alejado? No, alejado no, ¿por qué? No, porque había viajado y no estaba apareciendo, digamos, en los últimos días. Pero cuando aparece... Bueno, por eso te convoqué acá. ¿O crees No, que te pero convoqué para ella hablar es la de que vos? aparece, yo no aparezco. Estaba medio desaparecido también, así que... Pero hablando de, Fernando, de las apariciones de ella, sí, y ella que de pronto castiga, objeta, critica a determinados personajes. Vos en el gobierno, ¿cómo te sentís o qué te dicen en el gobierno cuando de pronto ella liquida a un personaje como Aranguren o a Duhovne y dice que si ella fuera presidente no los tendría como ministros? Aranguren le tiene mucho respeto. Pero ha dicho lo que dijo. Sí, pero también dijo que era una persona muy honesta, que creía en lo que hacía. Sí, yo coincido. Y después tiene todo el derecho de criticar.
No, está bien, ¿Cómo pero que no? supongo que los que están ahí están cerca tuyo, ninguno te dice Tiene nada. derecho de criticar. Y sí, por supuesto, se presta atención, se mira lo que dice cada uno de los actores de Cambiemos. Depende de lo que sea, se tramita de distintas maneras. Se tramita no en el sentido de un trámite, sino de prestarle atención y de que eso termine en algo. Muchas veces se hacen reuniones de trabajo para ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que hay que revisar. O que hay que reafirmar con datos, con información. No todo el mundo tiene toda la información todo el tiempo. La Argentina es compleja. Vos en ese plano no tenés tampoco toda la información todo el tiempo, ¿o sí? No, yo creo que nadie tiene toda la información todo el tiempo, pero nosotros Macri, hacemos el esfuerzo Macri para... la tiene, Peña la tiene, vos trabajás Sí, claro. cerca de Peña. Bueno, yo sí, bastante cerca. Bueno, tenemos entonces... reuniones 3 veces por semana, tempranito, muy temprano. Repasamos el gobierno con los demás secretarios. Y sí, me parece que eso es útil, Roberto. Saber por qué se hacen las cosas, saber cuáles son las alternativas, si es que hay alternativas, porque la verdad que sí, hay cosas que no son fáciles de aceptar, no son fáciles de digerir, no son fáciles de reacomodarse. La Argentina ni de firmar. Está desordenada desde hace mucho tiempo en muchos aspectos, muchos. Entonces lo único que no se puede dejar es si algo está muy mal, dejarlo como está, no se puede. Tampoco se puede pretender hacer cambios de la noche a la mañana todo el tiempo, pero los cambios que se hacen tienen que ser profundos, eso sí. Entonces, claro que sí, y a no todo el mundo le llega de la misma manera una misma medida. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que mirar, la sociedad no es toda pareja. Bueno, digamos no todo que el mundo gana lo mismo, no todo el mundo vive en el mismo lugar. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso. En ese plano, con eso. con el tema de las tarifas, han tenido algún tipo de dificultad y reacciones, por supuesto, que no son todas las mismas, pero no. Están más o menos enderezadas en una misma dirección. Mira, es un buen tema ese, porque la verdad que es un tema de la vida cotidiana de los argentinos. A todos nos llega la boleta, no a todos nos llega la misma boleta y nos impacta de la misma manera. Era un desastre, eso estamos todos conscientes de que teníamos que cambiarlo, de que tenemos que cambiarlo gradualmente, esto es, hacerlo gradualmente. Que tenemos que proteger a los que menos tienen. La tarifa social en la Argentina, vos que sos una persona que seguís, no existe en ningún país de la región, no existe, no tienen. Los pobres del resto de los países de la región no tienen la tarifa social que nosotros tenemos y que creemos que hay que sostenerla con cambios. Porque los que podemos afrontar una factura y los que tienen dificultades para afrontar una factura y los que tienen más dificultades todavía, todos tenemos que ser responsables con el consumo que hacemos. Entonces, la tarifa social, sí, hasta acá. De ahí para adelante, pagás la plena. Entonces, todos tenemos que ser responsables. Ahora, me parece que el planteo que está haciendo la oposición, que ustedes a través de las tarifas lograron unir al peronismo, gente que se daba asco entre sí, que se vomitaba uno con el otro, que se causaban repugnancia, ahora están juntos. No sé, porque no sé si quieren todos lo mismo. Y no, vos sabés que yo creo que no. Conozco esa Cámara, conozco las diferencias entre los distintos espacios del peronismo. Yo no soy quien para hablar del peronismo, pero veo los proyectos. Mirá, has estado con ellos durante mucho tiempo. Sí, trabajé mucho tiempo en la Cámara, fui 2 veces diputado, estuve hasta diciembre del año pasado, pero digo, vos tenés que mirar los proyectos que tiene cada uno. Unos dicen, hay que modificar cierta cosa de la reestructuración que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué presupone eso? Que la reestructuración hay que hacerla y algunos dicen, hay que modificar esto. Otros, como el kirchnerismo, te dice, volvamos al absurdo que dejamos nosotros. Entonces, si vos le preguntás al resto de la Argentina, sobre todo a la política, te dicen, no podemos volver al absurdo de Cristina. No podemos. Ahora, ni en tarifa ni en nada. Vos y yo sabemos que pasado mañana no va a haber el proyecto de Cristina. Ese no va a funcionar. De los 28 proyectos que andan dando vueltas, finalmente va a haber uno solo. Que no sé si prosperará, pero de cualquier modo va a haber uno solo. Hay que ver si tiene visos de realidad, si es responsable, si se hace cargo de los demás problemas que tiene la Argentina. Porque a mí también me encantaría decirle a la gente, sigamos sin pagar casi la energía, la electricidad, el gas, el agua, etcétera, y el déficit fiscal hago de cuenta que no existe. Hago de cuenta que no existe. Y podemos mirar 2 países que no son modelos, pero que funcionan bastante bien de la región, y miramos el consumo que tenemos tanto de electricidad como de gas, y nosotros superamos en mucho a Uruguay y a Chile. La verdad, el otro día tuve un cruce con un colega tuyo, me decía, pero no puede ser que nosotros tengamos que estar pensando de que consumir electricidad o gas sea un lujo asiático. Y no, en Chile y en Uruguay no son lujos asiáticos, son países que viven bastante bien, pagan lo que valen las cosas. Digamos que hay muchas difereres también. Acá también. Bueno, por acá eso también. Me parece que no son elementos a comparar. Sí, son elementos a comparar. No, porque el Uruguay no tiene gas, por ejemplo.
Pero nosotros tenemos más consumo de electricidad y de gas que Uruguay. ¿Cómo se explica eso? Somos un poco más. Un poco más que no. Estoy diciendo per cápita. Es decir, podemos comparar entre una ciudad chica, una ciudad mediana, una grande. Uruguay y Buenos Aires tienen la misma temperatura, tienen similares hábitos de consumo sociales, etcétera. Tienen niveles de ingreso per cápita parecidos. Uruguay lleva más de 10 años de crecimiento ininterrumpido. Con una inflación razonable. Claro, por eso. Sí. Cuidan lo suyo. ¿Sí? Y lo cuidan entre todos. Lo cuida el gobierno, lo cuidan los ciudadanos. Ahora, la verdad que es lo que vos decís. Y no son ningunos delirantes, no son el último país del mundo. No, y aparte siempre se ha mencionado como que la izquierda era imposible que tuviera un ordenamiento lógico y de hecho, en verdad, ha gobernado con algún criterio frente a lo que es la Argentina. Hay algunas cuestiones, pero es que eso es lo que hay que discutir. Y a eso me refiero con el debate parlamentario. El debate parlamentario puede tener matices, claro, si no, no sería una democracia. Digo, hay matices dentro del Cambiemos, como no va a haber matices y discusiones afuera entre el oficialismo y la oposición. Ahora, cuando vos mirás esos países, sí hay discusiones serias, hay discusiones fuertes, hay discusiones importantes en cuestiones de impuestos, en cuestiones de recursos, en cuestiones de inversiones, en cuestiones de cómo se incentiva una cosa o la otra. Energéticamente, Chile tampoco tiene ni gas ni petróleo. No, si le vendíamos nosotros. No tiene, y sin embargo tiene una matriz energética cuidadita. Entonces, se cuidan. Los tipos se cuidan. Es así. Entonces, las discusiones en el Parlamento de esos dos países, que vuelvo a decir, no son perfectos, así que no tenemos por qué copiar todo lo que hacen los países. Ahora, tenemos que pegar una mirada a veces a los países cercanos. Ninguno discute si hay que regalar la energía. Ninguno. Ni Colombia. Colombia no discute. Canadá no discute si hay que regalar la energía. Vive congelada la mitad del año. La mayoría de las provincias argentinas tampoco discutieron. Así es. Pagan mucho. Exacto. Pero fíjate vos que esta discusión llevó a que se hagan visibles algunas otras discusiones que tienen que ver con lo que uno finalmente paga, que son los impuestos que se le aplican a los servicios públicos. Y empezó a despertarse todo el mundo, porque es cierto que en el interior, yo vengo del Chaco, en el interior del país, que además no se tiene todos los servicios que se tienen en el área metropolitana, en las grandes ciudades como Córdoba, en Rosario, etcétera, en las 4 provincias del NEA no hay gas, de red domiciliaria de gas, no hay. No. Y la garrafa se paga bien cara. Entonces, y no al precio oficial. No, la tarifa social, la garrafa social anda a encontrarla. Entonces, y se hace un esfuerzo enorme para que exista, esté, etcétera. Pero lo que digo es, había que hacer inversión de infraestructura, la estamos haciendo, aún con la dificultad del déficit fiscal. Las obras que decimos que vamos a hacer se hacen, se tienen que hacer con el precio que dice la licitación que se tienen que hacer. Tiene que empezar el año que tiene que empezar y tiene que terminar cuando se tiene que terminar, o se le cobra la multa a la empresa adjudicataria. Todo eso no existía antes. Ahora, en el tema, vos tocaste un tema principal, que es el de los impuestos que van dentro de la boleta, sean los impuestos de los municipios a los impuestos de las provincias. Y ya entrando en ese debate interno que hay de pronto en que no todo el sector de Carrió piensa como el gobierno y no todo el radicalismo piensa como el gobierno, uno observa que el gobierno nacional tiene cierta resistencia a quitar impuestos, a bajarlos. Bueno, lo fue bajando. Pero digamos, bueno, bajando, después ponemos a un economista y le va a cuestionar bastante. Pero la realidad es... El economista también te podrá decir que si uno baja todos los impuestos como quisiera bajar, no, porque también hay un delirio de estructura tributaria en la Argentina, es un delirio. Sí, absolutamente. Entonces, lo que te puede decir también es que hay un delirio de gasto público, ¿sí? Que hay que ser muy cuidadoso cuando se maneja y cuando se menciona el gasto público, porque la mayor parte del gasto público y del déficit fiscal se explica por 3 conceptos. Uno eran los subsidios cruzados ineficientes, que estamos tratando de reacomodar con lo que tiene que ser en lo que tiene que ser, por eso no nos tenemos que quejar tanto y sabemos que es difícil. El segundo es el gasto social y previsional. Decime, ¿vos dejarías jubilados sin pagar? Que ustedes incrementaron. ¿Que incrementamos qué? Con el tema del blanqueo, cuando hicieron la reparación histórica. No incrementamos. Eso eran derechos que tenían los jubilados a cobrar. No, perdóname, el tema de los derechos y deberes, dejarlos en la Constitución. Son derechos que los pobres jubilados con 70 años tenían que ir a hacer juicio para cobrar lo que le habían pagado mal, que es distinto. Es más, te voy a decir algo.
Las moratorias que hizo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que desde un punto de vista humanitario están muy bien. El problema fue su irresponsabilidad. Nadie dice que... Che, nadie se preguntó con qué se va a pagar. Pero perdón, todo el mundo está a favor de que le paguen más a los jubilados, de que haya más jubilados, de que nadie trabaje. Siempre pero hay que resulta decir, que hay gente que gobierna. No, pero siempre hay que decir con qué se va a pagar. Siempre hay que decir con qué. Entonces, a mí me encantaría pagar mucho más, al gobierno le encantaría pagar mucho más. El problema es que con una debilidad de cuentas públicas como la que hemos heredado y con un nivel de evasión tributaria y previsional que todavía tenemos, que es muy alto para una Argentina con un país con el desarrollo que tiene el nuestro, entonces ¿quién aguanta ese sistema? Y ese sistema hay que aguantarlo porque vos le preguntarías a un economista que te dice la verdad que no bajaron tanto el gasto público, hemos bajado bastante el gasto público dentro de lo que se podía. Ahora, preguntá a ver si alguno cree que es razonable dejar de pagarle a un jubilado o dejar de sostener un hogar de una familia pobre. Preguntemos. Perdón, cuando yo hablé recién, planteé que manejar un país no es manejar una empresa. No. O sea que por lo tanto tengo bastante en claro esa situación. Sí. Lo único que te digo es que ustedes ya tienen se han comido más de 2 años y medio de mandato. No nos hemos comido, hemos gobernado 2 años. Bueno. Con grandes cambios. O no estamos discutiendo lo que durante 15 años no se quiso discutir, el federalismo fiscal. ¿Qué gobernador va a venir a decir que lo que antes le sacaba la presidenta de su mismo signo político, el 15%, se lo terminó devolviendo el gobierno que casi... Tenemos 5 gobernadores de 24. Y el federalismo fiscal, nos sentamos con los gobernadores, firmamos, hoy las provincias tienen más plata que la nación, y lo hicimos porque corresponde. Ahora, ¿qué te hubiese dicho un malintencionado de la política? No les des nada, si no son de tu partido. Pero no corresponde. Ustedes tienen de socio a los radicales, ¿verdad? Sí, somos varios socios. El presidente... Nos llevamos muy bien. ¿Sí? Sí. Pero Cornejo no parece muy dispuesto a bajar los impuestos con el tema de las tarifas. Pero es que hay algunas gobernaciones que tenían bajos los impuestos. Y la segunda cuestión es si tenemos que dar la discusión... Bienvenido sea. A ver, Roberto, ¿esa discusión antes existía? ¿La gente sabía que tenía impuestos diferenciados respecto de lo que se pagaba por generación, transporte, después la distribución? Que hay distintas empresas que cobran distintas cosas según su eficiencia. Las empresas prestadoras de servicios de energía en las provincias no son todas iguales, no son todas eficientes. Que tampoco la boleta actual es demasiado explícita, pero... Pero es que tiene que ser explícita, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Bueno, eso es la... Tenemos presentado un proyecto en el Senado de la Nación que dice, usted provincia dentro de sus facultades, cobre lo que crea que tenga que cobrar, pero dígale a la gente qué corresponde de cada cosa. ¿Qué es tarifa en sí de energía? ¿Qué son impuestos provinciales? Si existen impuestos municipales, si están cobrando otros cargos que nada tiene que ver con la prestación del servicio, se cuelgan, algunos intendentes se cuelgan de ahí para cobrar más fácil. Entonces digo, ¿por qué el ciudadano, que la Constitución dice que tiene derecho a saber lo que está pagando, por qué le tenemos que hacer un bollo, metérsela en la factura y que nadie sepa nada? Entonces, ¿sabes qué, Roberto? Nos pasamos discutiendo, pero no podemos encontrar la solución porque no entendemos qué es eso. Sí, sabemos que lo tenemos que pagar. Y a partir del miércoles próximo, cuando ya haya toda esta deliberación, seguramente en la Comisión de Energía, en la Comisión de Presupuesto y en el mismo recinto, ¿se va a aclarar algo de esto? ¿Va a cambiar algo de la política tarifaria que tiene hoy el gobierno o no? Me parece que la política tarifaria es la que decidió el gobierno dentro de la responsabilidad que tiene, sabiendo de que teníamos que poner en orden eso. Sabiendo que lo tenemos que hacer escalonadamente y gradualmente, por eso tomamos ese camino. Vos fíjate, acá vos vas a tener invitados que te dicen, lo hubiesen hecho más de golpe, así no sirve, así no se puede bajar el déficit fiscal, y otros que te dicen, vayamos más despacio, porque el bolsillo de la gente, bueno, ni hay que englobar todo, hay que mirar bien las cosas. Ustedes están en el justo medio. Por supuesto, si creyésemos que no estamos en el justo medio, estaríamos cambiando la política. Como creemos que estamos en el justo medio, pero no somos tan soberbios como para saber que por ahí otro tiene mejores ideas. El presidente dijo, vengan y tráiganme las mejores ideas. Vengan y tráiganme. La Unión Cívica Radical trajo la idea de aplanar las tarifas de gas para que no lleguen con los picos de consumo del invierno. Es importante,
Es importante. Yo estuve en esa reunión. El presidente de la Nación, el jefe de gabinete, los secretarios coordinadores. Perdón, eso se trató en las audiencias públicas. Sí, señor. ¿Y nadie lo tomó? Sí, señor. Es así. Entonces, vino un partido, socio, como vos decís, que tiene un trabajo hecho, se lo presenta al presidente de la Nación. El presidente de la Nación dice, lo podemos hacer, creen que es mejor, creemos que es mejor, lo hacemos. Se terminó. Lilita Carrió le dijo, che, hay que controlar más a las empresas. Hay que controlar que no haya lectura errada y cálculo errado en las facturas, que probablemente no sea en un gran número de casos. Ahora, los servicios, los entes de control de los servicios públicos, esa cosa que la mayoría de los ciudadanos creemos que no existen, efectivamente no existieron, porque Julio De Vido, Néstor y Cristina los congelaron 15 años. Intervenido, más, estuvieron 15 años porque los empezaron antes de Néstor y de Cristina y siguieron hasta hace poquitos meses. Que hicimos los concursos y se designaron a sus titulares, del ENRE y del Energas. Hoy la sociedad sabe que ese organismo está para defenderlos y controlar a las empresas. Por eso que Lilita dice, muchachos, estamos ordenando todo, hay un contrato, el Estado cumple, las empresas cumplen. Y la que no cumple, sanción fuerte. Entonces, ¿qué dijo el ministro de Energía? Vamos a pensar si no tenemos que revisar el cuadro de sanciones para las empresas prestatarias. Porque a veces es más barato, como en muchos aspectos de la vida en la Argentina, pagar la multa que evitar la infracción. Como ya se nos fue el tiempo, y vos mencionaste a Lilita, ¿qué es lo que nos espera a partir de las próximas 48 horas con ella? Con las tarifas ya lo dijiste. No tengo idea, Roberto. Pero no sos el que tiene el teléfono rojo con ella. No, tengo un teléfono común y corriente, hablo con ella. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y no has hablado? Hablo con ella. ¿Y no entonces? No sé qué es lo que viene. Este es un tema importante. Bueno, pero el tema de tarifas ya sabemos. Es un tema importante. Bueno, pues tampoco estamos para divertir a la gente, estamos para hablar de los temas serios en el momento para atraparla a la gente. Sí, es cierto. Bueno, está bien, no te voy a arruinar entonces el final de la nota. No sabés qué va a opinar, por ejemplo. No, viene con lo de siempre, Roberto. Viene para contribuir, viene para decir las cosas que tiene que decir. No es su preocupación si cae bien o si cae mal. Su preocupación es si lo tiene que decir o no lo tiene que decir. Y sí te puedo decir desde el gobierno, todo el tiempo estamos porque yo formo parte del Poder Ejecutivo, soy miembro de mi partido, de Cambiemos, formo parte del Poder Ejecutivo. Todo el tiempo estamos mirando qué cosas tienen para decirnos nuestros socios de la Alianza, los socios de la Alianza Cambiemos, para poder mejorar esta gestión. Vos decías 2 años, en 2 años hicimos mucho, Roberto, mucho. Bueno, eso me lo contás otro día. ¿Cómo no? Todo el angelito. Gracias. Y lamentablemente no nos develó lo que va a decir Lilita Carrió a partir de pasado mañana. Pero bueno, vamos a tratar de desentrañarlo con alguno de los otros invitados. El próximo, Sergio Berenstein. Gracias, Fernando. Gracias a vos. No les puedo contar lo que estamos hablando con Berenstein, pero tiene relación con lo que dijo cuando se fue Sánchez, diciendo que él tampoco podía contar ciertas cuestiones. O sea que vamos a agrandar el misterio sobre el que está pasando en la Argentina, sobre estas 3 situaciones nuevas que tiene y críticas que tiene el gobierno. Una, por ejemplo, todo esta batahola con el tema del aumento de las tarifas, este tema que tiene interno dentro del gobierno, sea con sus socios o sea entre los propios funcionarios, por ejemplo, Sturzenegger versus Quintana, Lopetegui, y además que se hacen burla cuando uno le gana al otro según la semana. Y por último, la corrida. De los 3, el más angustioso es la corrida, ¿o me equivoco? Coincido. Veamos los impactos que han tenido todos estos fenómenos. En la opinión pública lo que tenés es un proceso nuevo por el cual el votante núcleo de Cambiemos, el votante de clase media, media alta, está experimentando un sector, por lo menos, un cambio está más crítico. O sea, hay una erosión en la base de apoyo. Vamos por parte, para hacerlo definirlo en forma cruda. Los ricos están enojados y los pobres están más contentos. No se nota eso. No. O sea que está todo el mundo enojado. Bueno, no todos los ricos están enojados, para mí un segmento importante de los ricos que sí. Bueno, pero si vas a ciertos espectáculos, a ciertos auditorios, festivales, es bastante común que te pasen la cancioncita. Está bien que la cancioncita esa que lo agravia a Macri es
suena lindo, pero y siempre todo el mundo tiene la costumbre de insultar anónimamente, pero verdaderamente se ha hecho una especie de costumbre. Pero déjame atar los puntos, porque los ricos que están enojados, en parte son los que están pagando más tarifas, mucho más de lo que pensaban. Algunos están afectados directamente también por la sequía, ojo que ahí también es importante. Pero muchos son los que están comprando dólares. Entonces, el enojo de los ricos no es gratuito. Al margen de la opinión pública, en el proceso de toma de decisiones, lo que tenéis aquí es un voto de desconfianza. Yo creo que hay que mirar esto con cuidado, porque la corrida es el efecto, no es la causa. Y cuando miras las causas que están generando esa desconfianza, hay cuestiones que el gobierno puede arreglar y otras que, lamentablemente, solamente el método gradual, si funciona, va a corregir con el tiempo. Yo no podría decir que no estoy de acuerdo con vos en que la corrida es un desenlace, claro. Pero lo cierto es que la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno en el plano económico, la interna que tienen entre el Banco Central y la jefatura de gabinete, más 10 situaciones también internas, y no hablemos de todo lo que está ocurriendo en el exterior, es que han llevado a esta situación, digamos, tan desequilibrante en la opinión pública y después en la gente que siente que el dólar está regalado. Ahí tienes un punto muy importante, Roberto, porque todos los gobiernos que vos y yo conocimos tuvieron y tienen internas. Sí. Es natural que así sea, y hasta cierto punto es sano que haya diferentes tendencias que compitan y el presidente tenga varias voces que escuchar. Nunca es bueno que haya una sola voz. Creo que el riesgo ahora precisamente es ese, que haya una sola voz dominante y que las voces críticas se vayan de alguna manera apaciguando, ¿no? Como es el caso del desplazamiento de Monzó. Por ejemplo. Y eventualmente el de Frigerio. Veremos si también, digamos, los cuadros más políticos... ¿No querés también... hablar de eso? No, pero es cierto que hay un riesgo de que los cuadros más políticos terminen cediendo frente al avance del corazón político del gobierno más duro, que es la jefatura de gabinete, ¿no? Pero las disputas internas tienen mayor repercusión, obviamente, en un contexto de mayor incertidumbre y de creciente desconfianza. Entonces, ahí es cuando lo que estás viendo es que ya tiene un costo político alto para el propio presidente. En particular en el núcleo que él intenta seducir, que es el núcleo de los inversores, que obviamente miran esto con enorme cautela y proyectando escenarios a futuro, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta disputa? Bueno, si la inflación bajase, sería más sencillo porque las aguas se calmarían un poquitito, pero tampoco hay demasiada evidencia de que esto ocurra. De hecho, es un potro muy difícil de domar, evidentemente. El propio presidente lo admitió de ese modo, ¿no? Ahora, yo hay situaciones contradictorias que no entiendo. Normalmente se dice que se sube la tasa de interés para corregir el alza inflacionaria. Digamos, es como una regla monetarista. Pero este gobierno te dice, Peña, Duhovne, Sturzenegger, Macri, está bajando la inflación y te mete en un día 30% suba la tasa de interés. Es realmente inexplicable, 300 puntos básicos en un solo día, que además ni siquiera dio resultado, porque la gente siguió comprando dólares. Me parece que aquí hay un trasfondo mucho más concreto, no es solamente la opinión, lo que miramos de la controversia entre un funcionario y otro, o entre radicales y Carrió con el gobierno. La lógica económica de esta medida, preguntársela a Agustín, que es el que sabe de esto. Está bien. Yo te puedo, en todo caso, tratar de responder desde el punto de vista político, ¿no? Me parece que hay una disputa entre el Banco Central y el gobierno. Bueno, yo la verdad que he visto varios casos donde hay tensiones porque los mandatos de los bancos centrales son distintos a los mandatos de... Sí, además lo han exhibido en público. Bueno, pero digamos, eso pasa siempre tiene que haber... Es sano que haya tensiones, el banco tiene que lograr estabilidad y los gobiernos quieren crecer y ganar elecciones, ahí hay una contradicción, ¿no? El punto es cuando esta contradicción altera las expectativas e influye en la decisión de los agentes económicos, ahí ya tenemos un problema distinto. Me parece que el gobierno no está tomando esto en cuenta y desde el 28 de diciembre en adelante acá ha habido un crescendo de tensiones o de desconfianza. Si mirás, ahí sí tomo políticamente la cantidad de dólares que vendió el Banco Central desde el 28 de diciembre es alarmante, ¿no? Al margen de esta última semana que si querés es el resultado de un proceso gradual.
Bueno, más que este fue vertiginoso. En la última semana vertiginoso, pero ya gradualmente veías una creciente desconfianza porque la política inflacionaria había quedado desdibujada, ¿no? Ahora, eso que se decía como que hacemos todo esto para mejorar, en realidad ocurrió para empeorar. Exacto. Eso es la famosa ley de las consecuencias no buscadas, ¿no? Dentro de todo este tema, la responsabilidad de Macri, ¿no lo ve? ¿Lo ve? ¿Se angustia? ¿Se va a Chapadmalal a pensar o a juntarse con sus amigos, que también es bastante lógico que lo tengo que hacer? ¿Y cambia o no cambia? Si le preguntás a Juan Carlos de Pablo, te dice que siempre los cambios en Argentina llegaron tarde, que los presidentes son muy renuentes a modificar su curso de acción. Este en particular. Todos. Por eso las crisis son tan graves en el país, porque no hay alarmas tempranas que eviten que se lleve la situación a un extremo, ¿no? La verdad que Macri ha demostrado ser reflexivo y yo creo que está advirtiendo que hay cosas que no salen como le prometieron. No solamente el segundo semestre, que fue un poquitito una boutade, pero digamos, sobre todo esta idea de que va a mejorar la situación económica justamente a partir de las modificaciones del 28 de diciembre en adelante, eso no ocurrió. Bueno, me comentaron, perdón, que dijo que si en mayo no bajaba la inflación, tenían que tener en cuenta que el que estaba ya poniendo el pecho, el cuero, la piel, los ojos y todo era él y no sus funcionarios. Bueno, yo creo que eso ya está pasando. Es demasiado tarde esperar hasta mayo. Es el presidente, Roberto. Es un gobierno de presidente. Acá no hay una coalición gobernante. Hay un gobierno donde el presidente llama, convoca a algunas figuras de oposición. Pocas. Tuviste acá sentado alguno, pero son más bien las excepciones. Es un gobierno donde la distancia entre el jefe de gabinete o la jefatura de gabinete y los ministros es enorme. Los ministros son una especie de subsecretario, lo digo con respeto por ellos. Bueno, son 22, no se puede atender a tanta gente. Si tenés 22 ministros, no tenés ninguno. Es un gabinete muy numeroso. Insisto, lo digo con respeto por la persona que trabaja. Sí, sí, por supuesto. Un montón, lo digo funcionalmente. Es un poder muy concentrado en la jefatura de gabinete y él está arriba de eso. Entonces, la verdad que es el presidente que se está desgastando. No es También es el presidente el responsable. Por supuesto. No, él es por eso te digo que él está ya sufriendo los embates y obviamente la decisión es personalísima de él. No hay aquí un modelo de toma de decisiones donde, por ejemplo, hay algo parecido a la coalición Cambiemos que se junte y delibera. El PRO tampoco es un partido, es una construcción impersonal. Entonces, en ese contexto, por supuesto que Macri cayó en la trampa del hiperpresidencialismo, en creer que él podía todo desde el Poder Ejecutivo. Es más, si querés mirar la comunicación, que es bastante... Pero él siempre ha hablado del equipo, y resulta que el equipo no sirvió. No, yo creo que el equipo, y quedó demostrado a lo largo de estos 30 meses de gestión, está compuesto por gente que se adapta a una forma de funcionamiento bastante singular, con mucho seguimiento de los temas. Hay una dinámica, si querés, bastante interesante en el gabinete. El presidente tiene un control bastante exhaustivo de lo que hace cada uno de los miembros de ese equipo, incluso convoca regularmente para analizar los principales problemas. La verdad que desde ese punto de vista yo no tengo críticas para hacer. Lo que yo me refiero es al hecho de que esto se supone que da resultados, eximiendo o evitando cualquier resabio de política entendido en el sentido clásico o en el sentido moderno, negociar, pactar. Ahí hay un prejuicio en muchos actores del oficialismo, Roberto, de pensar que uno pacta con gente con la cual se lleva bien. Y en política, desde que tenemos uso de razón, uno pacta con el que tiene que pactar, no con el que te llevas bien. Y si el que tenés enfrente es alguien en la que te estás, bueno, así es la vida, tenés que pactar con ese, ¿no? A lo largo de esta breve exposición tuya, hay dos cuestiones como informativas que uno pretende desentrañar. Vos dijiste, no hay mucho más tiempo para no cambiar, o algo parecido a eso. ¿Es información? No, yo lo que digo es que en general los presidentes estiran mucho antes de generar cambios. Yo creo que acá tiene todavía margen para cambiar. El miércoles publicó con D'Alessio el monitor de opinión pública en el cronista Roberto. Vas a ver ahí que la imagen del presidente, de Lita Carrió, de la propia María Eugenia Vidal, no sufrió un desgaste en ellos personalmente. Cayó la gestión del gobierno, no los líderes de Cambiemos. Vos sabés que yo he visto unas encuestas
que hacen Yo sí. especialistas del gobierno Que dicen lo contrario. que dicen que la señora Vidal también ha sido afectada. Nosotros no lo detectamos eso. Por eso, suponete que es una mezcla de las Sí, cosas. no importa. Subir no subió. Subir no subió. Y en todo no caso, hay sabemos una cómo está diferencia, aguantando. Claro, entre la gestión del gobierno y las personas. Yo creo que tiempo hay. La pregunta es, no solamente... Pero perdón, ¿eso es lo que regula la decisión de un presidente No para solo. cambiar? No solo. Ah. Pero ese reloj te muestra que estás quedando sin combustible, digamos, tenés que mirar, ¿no? Pero te diría que eso te da margen. La pregunta no es si hay que cambiar o no, sino qué haces. ¿Qué significa cambiar? ¿Significa modificar el programa? ¿Significa modificar las personas? ¿Significa... Bueno, perdóname, los radicales, que son tus socios, te dicen, no quiero en el gobierno, lo dijo el presidente de la convención el otro día, y en alguna medida lo repite Cornejo, no quiero ningún ministro que esté sospechado. No quiero, dijo, ningún ministro que tenga plata en el exterior, lo cual, no sé, querrá ir a buscar a las villas a los futuros ministros de Macri. Pero independientemente de lo que diga ese señor, en alguna medida Carrió ha dicho algo parecido. Acá hay verdaderamente una combustión interna. No hablemos de lo que está afuera, que es esa especie de red peronista con distintas cabezas. A eso me refería. Mira, como Cambiemos no es una coalición de gobierno, no tenés el riesgo que tuviste con la Alianza, de que... No tenés a Chacho Álvarez adentro. Por ejemplo. Ni vas a designar un Chacho Álvarez. Tampoco. Exacto. Esto es importante. O sea, no tenés una crisis de gobierno vinculadas con las tensiones en la coalición. Más, hasta te está suprimiendo al cuarto en la línea sucesoria que es tuyo, pero algunos lo tienen bajo No, sospecha. tenés un lujo. El lujo es que tus socios ocupan el espacio de líderes de la oposición porque te critican tus políticas y desplazan voces eventualmente del peronismo que podrían capitalizar, por ejemplo, todo el lío tarifario. Así que, digamos, lo bueno de lo malo es que esas tensiones te favorecen políticamente. Entonces, yo creo que ahí tenés un juego donde hay espacio para la fricción en la medida que no se genere una crisis. Y la elección del año pasado me da para pensar, porque en ese momento ni los radicales ni Lilita expresaron ninguna crítica dura al gobierno, ni a sus funcionarios, ni al presidente, ni nada por el estilo. Quiere decir que cuando hay que disputar el poder se ordenan. Y cuando el poder no está en disputa, en todo caso se dan más márgenes de maniobra. Pero el poder ahora, según lo que hizo el gobierno, al plantear, anticipar con tanto tiempo la pugna electoral, a decir que va a haber reelección, debería tenerlos más juntos. Y lo que uno observa es que no están juntos y que además tienen problemas internos, porque lo de Monzó no es una casualidad, lo que dice Carrió tampoco es una casualidad, y lo que dice Sapia, Cornejo y una buena parte de Storán y buena parte del radicalismo, tampoco. Estamos en una situación, digamos, conflictiva. Sí, tensiones crecientes que no generan una crisis aún. Veremos cuál es el resultado de la gestión. Déjame mirarlo no del lado de los aliados, sino del lado del presidente. Me siento en el asiento del presidente y yo veo que ahí hay tumultos que tenés que de alguna manera arbitrar, ¿no? La clave no es esa, acá es el resultado de la gestión. Si la gestión te acompaña, eso lo calmás con resultados, digamos. Si la gestión no te acompaña, lamentablemente eso va a seguir increyendo y te puede generar un lío con mayores costos políticos, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, y ya para cerrar, es si la situación esta de emergencia que tenés hoy con la economía prosigue el miércoles o en otra semana, va a tener dificultades más serias. Yo creo que hay que mirar qué pasa con la corrida, indudablemente de corto plazo, hay que mirar qué pasa con la inflación, sobre todo en mayo, va a ser un mes crítico, y bueno, de acá a mitad de año vamos a ver si efectivamente la economía crece lo que dice el gobierno, si todo este lío que estamos viendo en el mundo y en la Argentina afecta el crecimiento, porque en definitiva el año que viene hay elecciones y el bolsillo es el que manda. Siempre manda el bolsillo. Te agradezco, te doy el... perdón, antes que nada. Ahora voy a venir más seguido que tenés vino para El hablar. vino, acá tenés el tío Haroldo. Muy bien. Y esto para el próximo libro que vos me vayas a traer, un señalero, se llamará así. Cambió el angelito, muy bien. Te agradezco. Gracias, Roberto, Y a un ustedes placer. les propongo que alguien nos va a hablar de números, de cambios, de nombres, apellidos y de la revolución que la Argentina tiene dentro de 2 días y que acá hemos estado navegando por arriba como si no nos salpicara el agua. En un minuto con Agustín Monteverde, que nos va a decir que lo que dice el gobierno
sobre los números fiscales no es cierto. Un minuto. Con Agustín vamos a empezar con algo que dije al principio. ¿Es candidato a Melconian? Está con el traje azul y vos me vas a contestar, siempre está con el traje azul, para jurar. Pero ¿vienen los cambios o no vienen los cambios? Hay muchos economistas que pueden ser candidatos, pero el tema yo creo más importante que pasa hoy es realmente más que los candidatos que hay, que seguramente hay mucho más que uno, es a dónde hemos llegado y en este caso teniendo en cuenta que realmente los errores propios que ha cometido el gobierno en los últimos 4 meses son enormes. Yo, Agustín, estoy de acuerdo y que hablemos sobre eso, pero dame una pista de lo que puede pasar el miércoles, porque el miércoles va a seguir tirando dólares el compañero Sturzenegger, subiendo la tasa ya no al 30%, sino subiéndola al 33% si es necesario. ¿Ese es el esquema? Mira, Roberto, como te decía hace un rato, yo cuando vos perdés credibilidad y lo que ha pasado, lo que han hecho es hacerle perder credibilidad al Banco Central, porque lo que ocurrió aquel 28 de diciembre fue llevarlo a Federico Sturzenegger como una suerte de triunfo romano en que los césares llevaban encadenados a los reyes de los países conquistados, los sentaron a esa mesa para transmitirle al público que la tasa de interés iba a bajar sí o sí, en un momento en que ya en aquel momento era inconsistente bajar la tasa de interés, en que incluso se operó hablando de que se iba a cambiar, vos recordarás las versiones insistentes de cambio del presidente del Banco Central. Hasta conocíamos al que lo iba a suplantar. Exactamente. Y además sabíamos que el señor Sturzenegger decía que él iba a resistir con el casco puesto porque había invertido en Macri durante 15 años y no lo iba a desperdiciar esa inversión en 15 minutos o en 2 meses. Sí, debo decir que de todas formas, si bien esto es responsabilidad central de la embestida que hacen contra el Banco Central, hay también responsabilidad del Banco Central, bueno, porque en definitiva la ley establece que es autónomo. Nombres y apellidos. La embestida es Marcos Peña, el señor Lopetegui y el señor Quintana. Sí, esencialmente es eso. Esencialmente eso. El señor Sturzenegger tiene su equipito y nada más. Duhovne, ¿de qué juega? Caputo, ¿de qué juega? Porque Caputo estaba sentado ahí. Son ministros también. Todos reportan a su propio comité de seguimiento. Son ministros, pero claramente yo te diría que hoy los ministros están más relegados a un papel de casi de secretarios de Estado y los verdaderos ministros son 3. Ahora, si uno ve cambios, si llegara a ver un cambio, si Macri decide liquidar unos cuantos ministerios, designar un ministro de Economía, etcétera, eso implica un opacamiento o un apartamiento de esos 3. Sí, cosa que parece bastante difícil, ¿no? Parece que esos son sus ojos, sus brazos, sus pies, etcétera. Vos ten en cuenta que se llegó a hablar de remover a alguien que tiene independencia. Pusieron en juego algo que ellos mismos... En todo caso. La autonomía, ¿no? Sí, la supuesta autonomía. La supuesta autonomía. Ahora, lo cierto es que bajó la cabeza finalmente el presidente del Banco Central, se avino a bajar la tasa de interés en 2 oportunidades y tenemos el resultado que tenemos. El Banco Central perdió credibilidad. Recuperar la credibilidad, o sea, del ridículo, vos solamente salís o podés retornar con el terror. ¿Y esto qué significa? Estar en condiciones de llevar los agregados monetarios, la tasa de interés, a donde haya que llevarlo con tal de restablecer el control sobre las variables. Ahora, porque lo que han hecho es perder el control sobre las variables. Ahora, eso en alguna medida la Argentina lo vivió, no digo que es lo mismo ni repetible, con el plan Primavera de la última etapa de Alfonsín. Todo lo hemos vivido. En la Argentina hemos vivido todo, y todo se repite y se recicla. Y lo curioso es que... Y termina mal. Lo curioso es que en el corazón de todo esto sigue estando el Estado, el gasto estatal, la vaca sagrada de la economía argentina.
y desde hace 90 años la receta es más Estado. Nos vamos hundiendo en el fango y seguimos reclamando más Estado. Y vos contame cualquier problema de la economía que se te ocurra y vas a encontrar al Estado presente. Perdón, yo estoy de acuerdo con vos, pero me parece que el miércoles no se va a discutir si hay más Estado o menos Estado. No, porque ahora hay problemas urgentes. El otro es el problema de fondo. Ahora ya estamos en el plano de las urgencias. Y esto sí vos me has oído, en este mismo programa incluso, me has oído decir en el pasado de que las urgencias iban a venir por este flanco. Es decir, lo que dijimos el año pasado acá mismo, sobre esta misma ala, ocurrió estas últimas semanas. Los planes económicos terminan crujiendo por las distorsiones que generan los desequilibrios internos que tiene este modelo. Y este plan económico, que tenía serios desequilibrios, estas distorsiones lo iban a llevar a un final, más tarde o más temprano. Se infligen su propio daño. Pero ellos han precipitado los tiempos con errores propios, discutiendo, forcejeando, haciendo unas escenas de lucha libre en televisión entre los propios integrantes del gobierno. Si no estuvieran en una situación de emergencia, resultaba absolutamente inimaginable, porque ni verosímil era, que el presidente lo llamara a Domingo Felipe Cavallo para pedirle un consejo, por lo menos. Sí, la verdad es que los buenos consejos, y perdón con todo el respeto, no es un tema de bueno o malo. Domingo Cavallo, los buenos consejos, bastaba con que lean los diarios y los comentarios que hacemos los economistas para darse cuenta que era más o menos para dónde hay que rumbear. Ahora, curiosamente, lo que se hizo durante todos estos meses es la música de fondo de los comentarios, de las, digamos, críticas que podíamos hacer los economistas, pero realmente ni 5 de bolilla. Muy por el contrario, en algún momento en que las encuestas andaban mejor y demás, incluso también hubo algunos comentarios peyorativos hacia los economistas. No, te convertían en un enemigo público. Efectivamente. Entonces, bueno, eso de que sí, bienvenidas las críticas y demás, yo lo creí de Mauricio. Ahora, la verdad es que su gente no lo aplicó. Bueno, pero aparte de eso y de esa, digamos, de ese reproche que le hace mucha gente, la realidad es que él de un modo u otro pide por algo que nadie pensaba. Convocarlo por lo menos para escuchar un consejo de Cavallo. Y Cavallo en alguna medida escribe un artículo que sospecho leíste. Sí, efectivamente. Que le ofrece una serie de alternativas, no para personificarlas él, pero que en alguna medida le dice, no es para alarmarse si cambiamos ciertas cuestiones. ¿Qué es lo que ofrece Cavallo y qué te parece el menú que ofreció Cavallo? Básicamente lo que Cavallo está proponiendo, y creo que en gran medida es acertado lo que está proponiendo, es que el Banco Central deje de ofrecer bonos propios para ofrecer bonos del Tesoro. Y de esa manera maneje los agregados monetarios. Está centrado... Separar al Banco Central. Separar al Banco Central porque realmente este disparate de... Siempre se habla de la deuda. En la Argentina tenemos varias actitudes patológicas, ¿no? Se vive hablando de la deuda, pero nunca de lo que ocasiona la deuda, que es el gasto, ¿no? Hay expertos en deuda, hay políticos muy preocupados por el crecimiento de la deuda. La oposición va a reclamar por el crecimiento de la deuda. Ahora, eso sí, por el gasto del Estado, que es lo que genera la deuda, no se toca, digamos, ¿no? Pero no está solamente esa deuda. Vivimos hablando de esa deuda, pero nos olvidamos de la deuda cuasi fiscal, que desde el punto de vista del poder explosivo y del largo de la mecha, tiene una mecha mucho más corta y un poder explosivo aún mayor. Bueno, es lo que estamos viendo, por lo menos, desde que Estados Unidos decidió aumentar la tasa hace una semana,
Bueno, el escenario internacional se ha puesto crecientemente desafiante. Ahora, ojo, no es una sorpresa. Se veía venir desde hace cuántos meses, casi yo diría más de un año. O sea, todos sabíamos que en algún momento venía la suba de tasas, llegó la suba de tasas corta y larga. Hay clima de fin de ciclo en los mercados de afuera, ¿sí? Sí, claro. Bueno, te pronostican que van a aumentar como 9-10 veces la tasa de interés de acá a fin del año próximo. Bueno, y un dólar fuerte además, un dólar en ascenso que también nos complica, porque ahí vos pensá desde ya no solamente el flujo de fondos hacia nuestro país, que te recuerdo además el grado de incidencia que tienen, o sea, nosotros somos unos tomadores ya desenfrenados de fondos, que hoy pesamos muy fuerte en la balanza mundial. Somos el principal captador de fondos del mercado de frontera desde ya, pero incluso de emergentes. Entonces, esta composición de la situación externa que estamos hablando, como mínimo, querés llevar a cabo este plan, no es el que muchos economistas hubiéramos elegido, pero lo quieren llevar adelante a este plan, por lo menos no te comas inconsistencias. Este plan, aunque no les guste reconocerlo, es dependiente del carry trade. Es absolutamente dependiente de la bicicleta, porque si no, estalla. Ahora, Cavallo lo que te propone es suspender la bicicleta. No, no es exactamente eso, pero porque en definitiva ahí la tasa de interés va a ir a donde tenga que ir. Si vos vas a querer manejar los agregados monetarios, que crezcan en forma consistente con la inflación que vos deseás. Es decir, acá nos maravillamos que la inflación le costaba bajar, que la inflación esté tan alta, pero la verdad es que los agregados monetarios venían creciendo hasta el otro día por encima del 30%. Entonces, ¿qué se podía esperar? El mismo presidente ha repetido hasta el cansancio que la inflación es un fenómeno monetario y por otro lado teníamos a su gobierno haciendo exactamente lo contrario, digamos, ¿no? ¿Te puedo pasar un video del último invitado económico que tuvimos? De José Luis. De José Luis Esper, que quiero rescatar una frase para que vos te montes sobre ella. O sea, si vos no dejás de repetir este experimento, que ya lleva 2 años o una velocidad crucero de 45.000 millones de dólares, que es lo que viene creciendo la deuda, a repetición continua ese experimento termina en default, sin duda, porque eso ya pasó además. Cada chiquito que hoy nace en Argentina nace con una deuda en números globales, ¿no? De $7.600 por cabeza, la deuda pública hoy. O sea, vos nacés en Argentina, ya a vos algún día te van a cobrar impuestos para pagar $7.600. Bueno, él no mencionó qué es lo que origina la deuda, pero todos sabemos que él piensa como vos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esta situación parece pero dramática. quiero aclarar, además, que no es creo que no hay economista que pueda sostener lo contrario. Es decir, el gran problema económico argentino, y esto lo tienen que reconocer, yo creo que hasta los keynesianos, ya que les gusta tanto a algunos hablar de keynesianismo, es el tamaño del gasto fiscal. Pero estuvo acá Fernando Sánchez y dijo que él, si bien él reconoce todo eso, lo que entiende es que no se puede modificar el tamaño del agujero fiscal. Bueno, creo que dijo otra cosa que es la que no comparto, era que estaba reduciéndose el gasto estatal. Claro, bueno, pero eso me lo contás en la segunda parte. La primera parte es, ¿realmente es factible achicar ese gasto? Sí, claro que es factible. Lo que pasa es que es muy desafiante en términos políticos. Ahora, también les quiero decir que una crisis de balance de pagos a la cual vamos a ir a parar, incluso antes que el default que mencionaba José Luis, si seguimos por el camino de las distorsiones, de los desequilibrios y además de todo, de las peleas entre equipos y demás, y obligando a llevar una política expansiva a la vez de una política monetaria expansiva, a la vez de una política fiscal expansiva y demás, una crisis de balance de pagos
que es una crisis cambiaria, también es un problema político. Así que mejor que vayan eligiendo con qué problema político se quieren enfrentar. Y manejarse con cierta verdad, porque lo que vos decís, que el tema del achicamiento del déficit no es así. A ver, en primer lugar, vos fijate que siempre se habla del famoso déficit primario, del gasto primario, sí. Nunca sale la palabra déficit fiscal total, digamos, ¿no? Y esto es ridículo, porque esto es como que vos... no cuentes lo que le debe al almacenero. Hagas tu cuenta sin contar un montón de gastos que vienen detrás. Bueno, ahora, independientemente de eso, aun cuando tomáramos solamente lo primario, hay maquillaje. Eso desde ya. Contabilidad creativa. Ya se viene arrastrando, mejoró un poco en algún momento después del kirchnerismo, pero sigue habiendo un juego ahí con distintas cosas, rentas de la propiedad. Ahora, con el tema de intereses, vos fíjate esto, te hablan de que el déficit primario está bajando. Tomemos los números tal cual los hace el gobierno, no le saquemos el maquillaje. Lo que baja el primario es inferior al aumento de los intereses. Entonces el déficit total sigue creciendo y el gasto total sigue creciendo. Y bueno, y este es el modelo que se eligió, el de... Por eso, a ver, no discutamos el gradualismo, lo que sí podemos discutir es qué es gradualismo y cuál es el ritmo que hay que ponerle. O qué es lo que tiende este gobierno por gradualismo. Sí, podría ser. Hablando de gradualismo, para que pases una buena noche en el Día del Trabajo, te doy algo del... Muchísimas gracias, esto lo tomaré con todo gusto para olvidar un nuevo angelito los trances de la economía argentina. Cada vez más interesante esto. Y bueno, hay que cambiar un poco. Este libro que ya alguna otra vez se regaló, y lamentablemente se me están agotando para regalar, porque es de un grande de la historia argentina, el coronel argentino del Valle Larrabure, un hombre, un modelo ejemplar para nuestro país, propio de otra Argentina, de la que debiera ser, la Argentina, y que bueno... Bueno, recordamos que Larrabure fue un militar que fue secuestrado y después muerto por la... Sí, por algunos de los que nos han sabido gobernar y que todavía siguen ocupando posiciones. Con un pequeño detalle, he visto que en España han comenzado a juzgar a los terroristas por delitos de lesa humanidad, cosa que en la Argentina no se contempla. Sí, y este es un caso testigo. Bueno, por eso lo mencioné. Te agradezco, Agustín. Acá tienen el libro para ustedes. Los veo el próximo lunes. Espero hayan disfrutado y que pasen bien el próximo miércoles, porque mañana lo vamos a pasar todos bien con cierta holgura de tiempo. Gracias y buenas noches. Un gusto como siempre. Y le aguanta la mirada, perdidos en un subte. Y como aguantan la mirada.